No, no tengo presentaciones. Bueno, muchas gracias al Centro Universitario Sagrada Familia por aceptar la ponencia que envié in extremis el último día. Muchas gracias por haberos atrevido a construir este primer simposio y porque tengamos el espacio pues, para poder debatir, escuchar propuestas que yo ni sabía que existían y que de alguna manera pues nos enriquecen. Claro, yo dentro de la dinámica empresarial y de la filosofía pues conozco muy poco y también a Tío Gilito pues resuena como en los avatares del todo pensamiento filosófico quizás más crítico del siglo XX. Pero justamente la pregunta que te han hecho sobre la métrica, ¿no? en la inversión, yo creo que en general antes de empezar a trabajar lo que he venido a hablar y me intento meter en el tiempo. Justamente lo que he intentado y lo que estoy en primer año de doctorado y estoy como empezando todavía el run de la tesis, lo que estoy intentando es ir a Henri Bergson y a pensadores posteriores a él, y con su discípulo muy posterior, pero Gilles Deleuze, como estoy intentando coger desde Bergson la propuesta cualitativa que hace del espíritu, cómo eso se puede trasladar al conjunto de lo viviente, que él es un movimiento que hará después su tesis, ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, pues hará una división entre el espíritu humano y la diferencia de automatismos, que llamará incluyendo animales y plantas, y cómo después en su gran obra que lanzó, pues quizás ya tenía como ya vivía el estrellato porque fue una gran estrella de su época, justo en el principio del siglo XX. Henri Bergson tuvo algunas conferencias que estaban abarrotadas y no se podían caber, y eso pues, para la filosofía era algo más o menos horroroso, como sería para el cine, supongo, y para todo el momento actual. Pues la evolución creadora justo cambia el paradigma y incluye a todo lo viviente dentro de lo que él llama ambital o impulso vital, ¿no? Justamente lo que voy a intentar destacar en esta intervención es esta diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo, como desde la crisis ecológica, ¿no? Este acercamiento a lo cualitativo y a esta ciencia subjetiva que no queda determinada y es imposible de determinar porque al final pues todas las aproximaciones que hagan van a ser inexactas, ¿no? Pueden ser aproximaciones muy cuidadosas y muy cercanas realmente a cierto concepto de verdad o de objetividad, pero siempre hay como un excedente que se puede escapar, sobre todo en la vida, ¿no? Bergson dice que todos los moldes que acerquemos a la vida siempre se van a romper, a resquebrajar, porque quizás más pequeño o más grande y siempre los va a romper, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver mi intervención, ¿no? con el ámbito empresarial, pero sí que es verdad que dentro de las conferencias que hemos ido viendo y toda esta línea que va cogiendo la ética en la actualidad, que ética es una palabra muy grande, muy antigua y que lleva pues, miles de años funcionando en el pensamiento occidental, pues parece que la tendencia se está moviendo, ¿no? hacia este ámbito cualitativo, como una denuncia pues también a ciertos parámetros rígidos, cerrados, que no permiten una expresión coherente de lo que podríamos entender pues, como vida, ¿no? O que la ecología quizás se cierra, no se puede cerrar en un ámbito cuantitativo, es la propuesta de Bergson. Yo lo que voy a hacer es coger algún concepto de Bergson, hacer una lectura muy breve del ensayo, otra muy breve también de dos conceptos de la evolución creadora, y relacionarlo con Anne Tsing, que es una antropóloga que en la actualidad todavía continúa produciendo, y que en su práctica etnográfica lo que utiliza, hace una práctica etnográfica centrada en lo vegetal que, apoyándome en la ontología de Henri Bergson, creo que se enriquecen las dos, ¿no? Entonces hay como un intento de simbiosis entre estas dos perspectivas que yo creo que hasta el momento todavía no ha sido trabajado. ¿Vale? Pues de nuevo digo, muchas gracias por la oportunidad. Y en las últimas décadas yo creo que la crisis climática ha sido un objeto de múltiples aproximaciones filosóficas. Sin embargo, a pesar de la proliferación de estudios sobre ecología en nuestra disciplina, muchas de estas propuestas se han desarrollado principalmente en el plano epistemológico o político. Con frecuencia han dejado en segundo plano la posibilidad de repensar los desafíos ecológicos desde una reconsideración de ciertas tensiones ontológicas fundamentales, más allá del dualismo entre naturaleza y cultura expresamente trabajado. ¿Sí? Las diferentes epistemologías feministas y la antropología de los años 90, pues esta diferencia entre cultura y natura, que quizás ya es un tipo anterior, pues creo que se ha explotado, ¿no? Pero ahora vemos como otros parámetros ontológicos pues
hay una riqueza interpretativa. En el contexto de las diferentes perspectivas, la presente ponencia os propone recuperar algunos de los conceptos fundamentales del pensamiento de Henri Bergson, tomando como eje central su obra La evolución creadora de 1907. El objetivo será poner en diálogo el pensamiento sobre el tiempo del autor con las tesis de la antropóloga Anne Singh, como ya os he explicado. En su libro La seta del fin del mundo, ¿sí? Un libro que ha tenido cierto éxito, que se tradujo al castellano en 2 editoriales diferentes, o sea que se puede encontrar con facilidad. La hipótesis que me guía es que la noción bersoniana de duración, así como su concepción dinámica y diferenciante de la vida, permite reconfigurar nuestra comprensión de los procesos ecológicos más allá de los marcos mecanicistas que conforman la idea tanto común como científica sobre los ecosistemas. Una idea mayoritaria, ¿sí? Una imagen que podríamos tener comúnmente. De esta forma encontraríamos en Bergson un filósofo que sienta las bases para una idea de ecología, de la inmanencia y de la agencia, con influencia clara en autores como Gilles Deleuze, su discípulo más prolífico, cuya influencia en diversas ramas de conocimiento de la actualidad es indiscutible. Cuando pensamos en una multiplicidad de seres en convivencia, la tendencia analítica general es la de dividir y aislar para eliminar progresivamente la indeterminación. El problema de entender un ecosistema como la suma de partes individuales o como un todo aislado es la imagen estática que esta aproximación irradia. De esta se puede desplegar cierta indiferencia en el común de la sociedad, materia prima del lado de algunas empresas extractoras e inversoras y, por último, lástima por parte de un grueso de la población más concienciada e incluso activista, pero que choca con el muro de la imagen común de lo natural debido a la preponderancia mecanicista que todavía gobierna en el imaginario general. Apoyándonos en Bergson, buscaremos una propuesta que podría sentar las bases para una confluencia entre ecología y tiempo. Intentaremos sostener otra imagen de los ecosistemas que nos permita acercarnos a ellos desde la intuición, lo empírico, la creación y la complejidad. Ya en su tesis doctoral de 1889, Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, Henri Bergson introduce una dualidad que atravesará toda su producción filosófica. Esta es la distinción entre duración y simultaneidad, o en otros tiempos, entre tiempo vivido y tiempo espacializado. Aunque el significado preciso de estos conceptos evolucionará desde 1889 a 1907, que es cuando se publica la evolución creadora, la tensión entre la duración pura y su espacialización permanecerá como un eje constante en su pensamiento. En esta primera obra, en el ensayo, dicha tensión se expresa como una distinción entre la duración interior propia de la conciencia humana y la duración exterior, espacial, propia del resto de entes, entre los que incluye animales, plantas, seres vivos, que califica el autor en esta obra inicial como automatismos. Para dividir las dos partes de su sistema, Bergson recurre al concepto de multiplicidad inspirado en los trabajos del matemático alemán Bernhard Riemann, quien había cuestionado la geometría euclidiana clásica de introducir la idea de espacios de curvatura variable. ¿Sí? Bergson fue un gran matemático, se decidió finalmente por la filosofía, pero conserva en todo su pensamiento toda esta innovación matemática que se dio en el siglo XIX y que en el siglo XX culminará en la propuesta de Albert Einstein en la teoría de la relatividad. Si Albert Einstein, los espacios diferenciales de Riemann le ayudan a poder pensar un tiempo relativo. Bergson retoma la distinción del matemático para aplicarla en su análisis tiempo. ¿Vale? Para Riemann no existe un único tipo de espacio homogéneo y universal, sino una pluralidad de multiplicidades que pueden diferenciarse según sus propiedades métricas y topológicas. Algunas de estas multiplicidades permiten ser descritas cuantitativamente, es decir, mediante magnitudes discretas y medibles, mientras que otras requieren una aproximación cualitativa, al no poder descomponerse en unidades homogéneas sin perder su naturaleza propia. Bergson distingue, ¿sí? hace una actualización de la matemática riemanniana y distingue entre dos tipos fundamentales de multiplicidad. Por un lado, la cuantitativa y por otro lado, la cualitativa. ¿Sí? La multiplicidad cuantitativa nos habla del espacio, es homogénea, divisible en unidades exteriores entre sí, y por otro lado, la cualitativa es característica de la duración de la conciencia, heterogénea, indivisible, en la que los estados no se juxtaponen, sino que se interpenetran. La vida interior del ser humano, nos explica Bergson, ¿sí? Es una interpenetración, podríamos decir, una multiplicidad unida que recorre los estados del tiempo, pasado, presente y futuro, sin una distinción y sin una posibilidad de cuantificarlos. ¿Sí? La psicología naciente a finales del 19 y principios del 20, incluyendo Freud, pues Freud hace una distinción que podría ser más o menos similar en el inconsciente. ¿Sí? El inconsciente en sí mismo no es cuantificable. ¿Sí? Os habla de unas ciertas cualidades que nos aparecen y que de alguna manera expresan deseos insatisfechos o traumas ocultos. Aún así, esta dualidad que Bergson mantiene solamente para la conciencia humana
años más tarde, la utilizará para todo lo viviente, ¿sí? En su concepto del ambiental, como veremos. En la evolución creadora, Bergson abandona la diferencia entre duración de la conciencia del resto de la vida orgánica para extender su concepción de la multiplicidad cualitativa al conjunto de lo existente. En palabras del autor, al modo como el más pequeño grano de polvo es solidario de nuestro sistema solar, arrastrado por él en este movimiento indiviso de descenso que es la materialidad misma, así todos los seres organizados, desde el más humilde al más elevado, desde los orígenes de la vida hasta los tiempos actuales, en todos los lugares y en toda ocasión, no hacen más que presentar a nuestros ojos un único impulso, inverso al movimiento de la materia y en sí mismo, indivisible. Bergson divide lo existente en dos marcos, uno ascendente y otro descendente. La materia también se inserta en la duración, pero de manera descendiente y distensa, ¿sí? Opera como tope frente a la vida que deberá superar los problemas que la materia le plantee, ¿sí? Esta es la propuesta que Bergson, basándose en los trascendentalistas americanos, pues toma de este impulso inmanentista en la vida que le llamará el ambiental, ¿sí? La oposición a la propuesta del autor, ¿sí? Es decir, esta propuesta de cualificar toda vida orgánica, es la aproximación científico-técnica a la vida, o dijéramos la imagen de la propuesta científico-técnica más común. Habiendo ampliado la duración, lo cualitativo a toda la materia viva, Bergson denunciará la espacialización del tiempo operada por el paradigma científico. Este, basado en el mecanicismo y tomando como base la matemática euclidiana, opera mediante la abstracción y el aislamiento de sistemas. Para poder analizarlos, los separa del flujo continuo de la vida y los considera como conjuntos cerrados, susceptibles de ser descritos mediante relaciones cuantitativas. Este procedimiento, si bien resulta extremadamente eficaz, desde el punto de vista operativo, implica una pérdida fundamental, la eliminación de la duración como dimensión constitutiva de lo real, ¿sí? Tanto lo inorgánico como orgánico. Sobre todo lo inorgánico habría los nuevos materialismos que estarían dándole, dijéramos, mucha importancia a la materia inorgánica y dándole agencia también. Pues Bergson sería como 100 años antes un impulsor de estos paradigmas de una manera quizás diferida y diferente, pero ya hablando de esto, ¿sí? En palabras del propio autor, todas nuestras operaciones sobre los sistemas que la ciencia aísla se basan en la idea de que el tiempo no causa media ni menos. De este modo, la ciencia tiende a sustituir el tiempo vivido, heterogéneo, creativo e irreversible, por un tiempo homogéneo, divisible, irreversible, que puede ser representado espacialmente. Esta transformación permite la matematización de los fenómenos, pero al precio de reducir el devenir a una sucesión de estados equivalentes. Bergson lo expresa con claridad. El mundo sobre el que opera el matemático es un mundo que muere y renace a cada instante, el mismo en el que pensaba Descartes cuando hablaba de creación continua. Contrariamente a la operación cuantitativa de la ciencia, Bergson propone uno de sus conceptos más conocidos, que es el vital o impulso vital, del que ya os he hablado. El autor nos dice: la vida, desde sus orígenes, es la continuación de un único impulso que se ha dividido en líneas de evolución divergentes. Este impulso designa una potencia originaria de la vida, una fuerza de diferenciación y creación que atraviesa todos los procesos evolutivos. Se trata, en rigor, de una noción dinámica que permite pensar la vida no como un conjunto de formas ya dadas, sino como un proceso continuo de invención. El elan vital no opera, por tanto, como una causa final y como un principio organizador externo, sino como una dinámica interna de diferenciación. La vida se caracteriza precisamente por su capacidad de abrir posibilidades, de introducir novedades en el devenir. La evolución, por lo tanto, ¿sí?, haciéndole cierta crítica a Darwin, recogiendo pues, todas sus enseñanzas, que son muchas y múltiples, no sigue un plan preestablecido, sino que se despliega a través de bifurcaciones, desviaciones y contingencias. Cada forma de vida encarna una solución singular a los problemas planteados por la existencia, sin que exista un modelo único al que todas deban de ajustarse. Es en este punto donde el diálogo con la obra de Anna Tsing adquiere toda su relevancia. En La seta del fin del mundo, que es el libro de esta antropóloga, Tsing propone una aproximación etnográfica y ecológica que rompe con las narrativas espacializantes del progreso y el desarrollo. A través del estudio del hongo mastutake, muestra cómo la vida persiste y se reorganiza en contextos de ruina, dando lugar a ensamblajes inesperados entre especies, economías y formas de vida. Para la autora, que se mezcla con diferentes recolectores del hongo mastutake en la costa oeste de los Estados Unidos de América, las historias o duraciones de recolectores y hongos producen una coexistencia de tiempos que se interpretan y enriquecen, tal y como Bergson propone que ocurre en la multiplicidad cualitativa. El elemento histórico de duración entre lo vivo es un elemento central para la antropóloga. También un elemento igualmente relevante, y que la une con el autor francés, es el de escalabilidad. La recolección de setas no se puede reproducir ni controlar a placer.
Aunque el mastuta, que es el hongo, ¿sí? el hongo de origen asiático que ella estudia, se ha intentado producir en serie en laboratorios y cultivos, su reproducción obedece a variables que no pueden reproducirse aisladamente fuera de un bosque. Anna Singh se interesa por cómo esta espontaneidad contraria a la escalabilidad rompe con la lógica de la reproductibilidad científica y mercantil, cuya idea de fondo es la de progreso infinito. Así, la autora centrará todo su libro en discutir el concepto de escalabilidad junto con el de progreso, o la aspiración de progreso, que es lo que como ella define mejor el concepto, intentando una metodología nueva de acercamiento a los ecosistemas, desafiando la temporalidad unívoca comúnmente asignada a lo vivo. En las palabras de esta autora, nos dice así como es su práctica y su metodología. Escuchar y contar una avalancha de historias es un método. Y por qué no ser un poco más audaces y calificarlo como ciencia, como una adición de conocimiento. El objetivo de investigación de esta ciencia es la diversidad contaminada, su unidad de análisis, el encuentro indeterminado. Para aprender algo debemos revitalizar las artes de la observación e incluir en ellas la etnografía y la historia natural. Pero aquí surge un problema de escala. Una avalancha de historias no se puede resumir de una forma clara y concisa. Sus diferentes escalas no encajan netamente unas dentro de otras, sino que atraen la atención hacia geografías y tiempos que se interrumpen mutuamente. Estas interrupciones, a su vez, suscitan más historias. Tal es el poder de la avalancha de historias como ciencia. Pero son precisamente estas interrupciones las que se salen de los límites de la mayoría de la ciencia moderna, que exige la posibilidad de una expansión infinita sin necesidad de cambiar el marco de investigación. Las artes de observación se consideran arcaicas precisamente porque no pueden escalarse de este modo. Igual que no se puede escalar el mastutaque, igual que no se puede escalar diferentes aspectos de la vida, así como podría ser la interioridad de la psique u otros elementos que destaca Bergson en sus análisis un siglo antes. ¿Sí? Vemos, por lo tanto, como la temporalidad y espiritualidad bergsoniana, que formaría parte de lo que el autor denomina metafísica, puede ligarse a un estudio empírico como el de Singh, ¿sí? Que es lo que intenta hacer, ligar su metafísica con la empiria de Singh, ¿sí? Etnográfica marcada en este rótulo de diferentes historias. Ambos se conectan y aportan profundidad para formar una perspectiva que modifica la imagen que tenemos sobre los ecosistemas y la naturaleza general. En este simposio hemos venido a hablar de ética. ¿Cuál es la ética que se desliga de esta comprensión? ¿Cuál es la ética que se podría desligar de una comprensión de lo vivo no espacializante? Parece que lo vivo se debiera determinar para estudiarlo, que la ética debe ser de lo determinado. Si no es así, nos aproximamos excesivamente a una ética relativista que podría reforzar cualquier postura. En las dos fuentes de la moral y la religión, Bergson desarrolla una reflexión ética que puede leerse como la prolongación de su filosofía de la vida. En esta obra distingue entre dos formas de moralidad. Una moral cerrada, basada en la obligación, la conservación y la cohesión del grupo social. Una moral abierta, fundada en la creatividad, la apertura al otro y la expansión de la vida más allá de los límites establecidos por el pensamiento espacializante. Esta vía es la que creo que debe explorarse en la profundidad de cara a un posible pensamiento ecológico y a una ética positiva para los retos de la antropoceno. Muchas gracias.